Hola, mi nombre es Laura Ramos. Nosotros tenemos una EPS que se llama Salud Total y vamos a contar un poco cuál fue la historia de un diagnóstico de mi papá. Empezó hace aproximadamente 4 años. Él empezó a presentar mareos y problemas como estomacales, mucho rebote. Lo llevábamos en diferentes oportunidades y siempre decían que tenía algún problema gastrointestinal. Después con los mareos empezaron a decir que tenía vértigo, pero nunca le hicieron ningún examen apropiado, como que ningún médico detectó que podía presentar alguna otra enfermedad. Pasados más o menos 6 meses de muchas idas al médico, de urgencias, estuvimos en la clínica Nogales, y en la clínica Nogales a algún médico se le ocurrió, después de 3 días de mi papá estar enfermo del estómago y vomitando y muy mal y con mucho mareo, a un médico se le ocurrió hacerle una resonancia magnética, y con esa resonancia se dieron cuenta que él ya tenía un infarto en el cerebelo y que venía aproximadamente 6 meses y que ya no había nada que hacer. El mismo neurólogo nos había dicho que si una persona presentaba algún accidente cerebrovascular, tiene 72 horas para que con una medicina puedan hacer reverso de lo que está sucediendo, y pues desafortunadamente ningún médico tuvo la intuición como para detectar que mi papá estaba atravesando por esa situación. Ya después de diagnosticado, estuvo más o menos 3 meses en recuperación. Recuperó movimiento, recuperó el equilibrio, pero no le hicieron seguimiento, no le hicieron el seguimiento adecuado, y un día presentó una convulsión focalizada en un brazo, y después de esa convulsión lo llevamos a urgencias. Nos encontramos con una doctora a la que le explicamos que a él le habían hecho TAC en varias oportunidades y que hasta que no le habían hecho la resonancia magnética no se habían dado cuenta que tenía un accidente pues más grave, y esta doctora hizo caso omiso de lo que le estábamos diciendo. Le mandó un TAC que tampoco sirvió de nada, y resulta que mi papá había tenido un segundo evento. Entonces ya a partir de ese momento él nunca más pudo volver a caminar, perdió el equilibrio totalmente, y ya los neurólogos y el neurólogo también que lo vio ahí en la clínica del Olaya pues dijo que no había nada que hacer, que pues habían actuado de la forma que habían considerado que era correcta. Pues ya con esta situación, después de haber tenido un diagnóstico errado, de haber atravesado por tantos exámenes equivocados y que no habían arrojado lo que realmente él tenía, nosotros tenemos entonces que conformarnos con que él ya tiene una enfermedad que es irreversible. Nos empezamos a dar cuenta que tiene que asistir a un montón de terapias, tiene que ir a citas médicas, porque ahí sí empiezan a hacerle más seguimiento. Y por esta razón y pues digamos que las citas no se las daban adecuadamente, no se las daban en los tiempos correctos, teníamos que esperar mucho, había cero prioridad para un caso como el de él. Entonces decidimos hacer un derecho de petición a la EPS para que empezara mi papá a tener algún privilegio o algún soporte de servicio, ya fuera con una persona competente, especializada, enfermera, y tuviera también servicio de transporte, porque tocaba movilizarlo en silla de ruedas todo el tiempo. Hicimos el derecho de petición para esto, el cual fue negado, y con esta negación pudimos hacer la redacción del derecho de tutela, y pues la verdad tuvo como un buen desenlace, porque nos otorgaron la tutela a los 15 días hábiles aproximadamente. El juez falló a favor de nosotros, y a partir de ese momento tenemos un servicio de EPS con transporte, enfermera. Digamos que la prioridad para las citas y los exámenes pues es un poco complejo, pero con lo demás pues por lo menos tenemos ese servicio. No puedo decir que es óptimo, porque realmente las EPS lo que hacen es subcontratar IPS para que presten los servicios, y no hay control sobre estas IPS, hacen lo que quieren. Las enfermeras van y vienen, terminan, renuncian, se quejan todo el tiempo que no les pagan, culpan a los pacientes porque no les pagan, y pues en realidad es complicado porque no
Ellas no, pues digamos que ni el paciente tiene la culpa ni la IPS tiene la culpa, pero bueno, al final estamos con el servicio intermitente en muchas ocasiones, pero lo tenemos por ahora y pues ahora las terapeutas van a la casa también, entonces digamos que ya no toca desplazar tanto a mi papá a otros consultorios para que tome las terapias.